comenzando. Entonces la idea de hoy es trabajar un poco este taller que tiene que ver con lo que es la preparación y evaluación social de proyectos. Es un taller que yo lo preparé en dos partes. Primero un poco contando una metodología abreviada de cómo hacer esto, porque por supuesto la evaluación y preparación de un proyecto social podría ser una asignatura completa de un semestre entero, pero yo me voy a sumar a la asignatura de formulación y evaluación de proyectos ambientalmente sustentables que ustedes tomaron, ¿cierto? Y ya tuvieron una primera aproximación, por lo menos en mi parte, que tenía que ver con la generación de los flujos de caja para poder evaluar económicamente una iniciativa, pero también voy a tomar la parte que ustedes trabajaron con la identificación de los problemas, ¿cierto? Y la identificación del problema es lo más relevante de la primera parte de este módulo, que tiene que ver con cuál es el problema que yo encuentro para poder identificar soluciones. Porque cuando uno busca preparar un proyecto desde el punto de vista social, estoy tratando de solucionar un problema. Y esto yo creo que cae bastante bien con lo que está ocurriendo en el país actualmente con todas estas demandas sociales, ¿cierto? Porque nosotros estamos en una crisis social, y ahí está el nombre, es una crisis social, no es una crisis de unos pocos, yo creo que es una crisis de unos muchos que unos pocos no entendieron. Entonces, cuando hablamos de una crisis social, significa que hay problemas, hay falencias. Y esos aspectos y esas falencias se van a tener que trabajar, ¿cierto? Y muchas de esas iniciativas van a tener que ser evaluadas y van a tener que ser de alguna forma estudiadas con un enfoque bajo el criterio de evaluación social de proyectos. Y es un poco lo que yo quiero ver hoy día en este taller. Entonces, cuando nosotros vemos la formulación y evaluación o preparación y evaluación de un proyecto social, ¿cierto?, tenemos que partir recordando cosas que son muy importantes, que nosotros vimos lo que era la formulación y evaluación de proyectos, que eran ambientalmente sostenibles, pero la palabra sostenible incorpora el término social y tiene que ver principalmente con determinar los costos y los beneficios desde el punto de vista social. Y eso es bien importante porque cuando uno aplica normalmente la metodología de formulación y evaluación de proyectos que tienen que ver con proyectos privados, muchas veces el beneficio está asociado a generar ingresos, generar riqueza, crear un negocio, ¿cierto?, que a lo mejor puede beneficiar no solamente al que está detrás de la iniciativa, también a los trabajadores, si genera puestos de trabajo, ¿cierto?, o mejora las condiciones, pero en este caso el foco principal tiene que ver con beneficio hacia la sociedad, ¿cierto? Por lo tanto, compara la situación con proyectos respecto a la situación sin proyecto, porque cuando yo hago un proyecto desde el punto de vista social, parto con la idea de que hay un problema. Y se recuerden eso, porque yo trato de buscar una solución o más de alguna alternativa, que es lo que implicaría la generación de este proyecto. Por otro lado, la diferencia fundamental con la evaluación privada, que normalmente es lo que uno aprende y uno sabe desde el punto de vista de evaluación de una iniciativa privada, donde calcula rentabilidad o varios indicadores, es que la evaluación privada refleja tanto todo lo positivo o negativo que el proyecto pueda significar para los dueños, pero que no necesariamente es lo mismo para la sociedad, ¿cierto? Y uno lo puede ver claramente con los problemas que hay. Cuando uno dice que hay muchos emprendimientos, muchos negocios que favorecen a unos pocos, y lo que se está reclamando es que no hay una buena repartija, se podría decir en términos simples, de estos recursos a nivel de todos los trabajadores o la sociedad. Y uno lo ve de repente en el planteamiento, por ejemplo, cuando alguien dice que se instala una empresa en una zona, si esa empresa no es partícipe del desarrollo de esta actividad y mejora el entorno, se le empieza a llamar de que es una empresa que simplemente contribuye a empeorar la calidad de vida y yo no veo ningún beneficio de esa instalación. Entonces ahí uno se da cuenta de que la percepción del punto de vista de los dueños, que es una relación privada, la empresa puede ser muy rentable. Pensemos por ejemplo en una empresa de generación de energía, una fábrica, una industria o una central, ¿cierto? Pero para el entorno, que es la sociedad, la comuna que está viviendo ahí, dice que no le trae ningún beneficio. Y yo creo que eso ustedes lo han escuchado, que incluso se les llama zona de sacrificio, donde el término de sacrificio no es solamente ambiental, también tiene que ver social. Empeora mis condiciones de vida, ¿cierto?, aunque no me estén contaminando legalmente, pero yo no me veo beneficiado de tener como vecino una actividad productiva o una actividad energética de estas características. Entonces ahí eso es importante, que uno empiece a distinguir tempranamente de que los focos son distintos.
si bien la metodología de base puede ser similar en cuanto a los cálculos, la identificación del problema es un componente propio de lo que tiene que ver con la metodología de evaluación social de proyectos. Entonces, cuando uno busca el objetivo del bien común, no necesariamente puede ser incompatible con un proyecto privado. O sea, ojo, no implica que los privados es nada que ver con uno social. De hecho, yo podría hacer un proyecto privado donde yo busco el componente social para que sea sinérgico. Y esos son los proyectos que muchas veces están bien desarrollados. Fíjate. Y hay proyectos que se han tomado donde se hace una iniciativa privada, pero la empresa tiene la capacidad o la visión de poder incorporar al entorno, a las comunidades, para buscar una solución de que sea atractiva para todos, que les genere beneficios, ¿cierto? Ejemplo súper simple: yo hago un proyecto, ¿cierto? Y como yo quiero llegar al proyecto y ser, pavimento todos los caminos de acceso, por lo tanto la comunidad se ve beneficiada, porque ahora pueden transitar en proyectos, o sea, en caminos de buena calidad, por temas de seguridad, que fueron financiados por un privado. O sea, es verdad que yo podría postular a pavimentación o que el Estado financie estos proyectos, pero muchas veces se demoran porque compiten con otras alternativas. Y eso es algo simple, no es el único ejemplo, hay mucho más que eso. Entonces, la manera de calcular la rentabilidad del flujo social muchas veces no se diferencia el privado desde el punto de vista de los instrumentos que estos provee, pero por supuesto cuando yo calculo costos y calculo beneficios, siempre me tengo que preocuparme de los ajustes de los precios sociales. Yo se lo enseñé eso en el primer módulo que tuvimos nosotros en realidad el módulo de evaluación del proyecto, la parte que vi yo. En los trabajos que ustedes presentaron me preocupé de esa parte. Algunos sí lo incorporaron, otros no. No era una obligación, era un plus. La idea es que ahora, si evaluamos estrictamente proyectos sociales, sí tienen que ser ajustados por estos precios sociales. Se los voy a explicar en qué consiste y se los voy a recordar en realidad, porque lo expliqué en la clase, la primera parte que hablaba yo de la evaluación social de proyectos, o sea, de formación y evaluación de proyectos, pero la idea es recordar que cuando yo hago proyectos sociales sí deben ser considerados. Ahora, partamos a lo principal, porque yo el foco de la actividad de hoy día, porque la primera parte va a ser la parte instructiva y después van a trabajar ustedes en grupo, ¿cierto? Y la discusión es trabajar con lo que es identificar el problema. Esto es lo más importante, porque todo lo demás es seguir una metodología que apunte a abordar el problema, pero si el problema no lo tengo identificado, todo lo demás no tiene sentido hacerlo. Entonces parto por identificar el problema, muy importante. Segundo, tengo que generar una situación de diagnóstico actual, o sea, explicar bien, con palabras, con números, con cifras, por qué este problema es relevante, ¿cierto? Yo les comenté, y yo lo quiero encapsular con lo que está pasando ahora, hay 90 petitorios que van a competir por más financiamiento a nivel del Estado, ¿cierto? Que son todos de origen de financiamiento del Estado. Y van a tener que competir entre ellos para saber cuál es más relevante, porque no todos se pueden financiar. Ustedes saben eso. Entonces, la forma en que yo documente, justifique, implique por qué esto es relevante y tenga información que efectivamente dimensione esto, va a tener mayor prioridad a lo mejor para poder financiarlo en un corto plazo. Y cosas que no sean relevantes van a patearse para un futuro, ¿te fijas? Y un futuro que puede ser a largo plazo. Y eso normalmente ocurre. Cuando tú tienes muchos problemas, ¿cierto? Chuta, tú te puedes abrumar y con lo mejor es no hacer nada. Eso es malo, ¿eh? Yo creo que lo mejor es identificar la raíz del problema y tratar de ver sobre ese problema por qué es relevante. ¿Sí o no? Y eso es lo que ustedes tienen que hacer en esta metodología. Y tercero, tienen que identificar alternativas para la solución. Cuando digo alternativas, la S significa que tiene que haber más de una, porque no puede ser la solución. Es raro que sea la solución. La solución de muchos de los problemas que tenemos en Chile no es pasarle más plata. De hecho, eso es alargar la agonía. ¿Me entiendes? Tiene que uno tratar de buscar varias opciones y evaluarlas, ¿cierto? Para poder de alguna forma identificar a lo mejor cuál puede ser, según mi criterio de evaluación, la mejor alternativa para poder elegir
encauzar o implementar, ¿cierto? Ahora, tenemos esta identificación del problema, que es el primer paso. Yo dije que lo voy a hacer en modalidad de taller, lo que implica que le estoy pasando una receta. El fundamento ustedes lo pueden después investigar con más detalle, pero cuando digo de receta significa de que si yo quiero hacer una evaluación social de proyecto, tengo que partir primero con el primer paso de identificar el problema. Cuando yo identifico el problema, busco cuál es el problema que puede ser solucionado mediante un proyecto, ¿cierto? O sea, se debe identificar el problema. Yo no puedo plantear la solución y buscarle el problema a esa solución, ¿cierto? O sea, yo no puedo pensar, dijo, no, es que en realidad yo solamente sé hacer esto, entonces yo voy a plantear mi proyecto y voy a ver cómo mi proyecto puede solucionar un problema. Por lo que esa aproximación no es buena porque está sesgada, ¿cierto? Porque yo tengo que buscar primero cuál es el problema real de esto. Entonces implica, para ello el problema debe formularse como un estado negativo, algo que está ocurriendo. O sea, se tiene que presentar como un estado negativo. Según mi estadística y mi levantamiento en terreno, existe un porcentaje importante, 15% de la población de esta comuna, que no tiene acceso a agua potable. Ahí está planteado de forma negativa. ¿Cómo lo podría plantear en forma positiva al revés? El 85% de la comunidad en este barrio tiene agua potable. Eso está mal planteado, porque yo lo que estoy diciendo es que le estoy dando la importancia que tienen agua potable, y no estoy dando a entender que falta un 15% de acceso. ¿Me entienden? Entonces por eso tiene que ser presentado, formularse como un estado negativo que afecta a una determinada población. Y eso es ojo, porque eso es semántico. A lo mejor usted me dice, profesor, está jugando con las palabras. Obvio, pero es que en la realidad estoy solucionando un problema, no estoy destacando un beneficio de eso. Si es lo mismo cuando alguien dice, oye, pero este cabro es medio malo, pero también es medio bueno, ¿cierto? Entonces el abogado defensor dice que el cabro es medio bueno y el fiscal dice que es medio malo, y eso es lo que quieren imputar, ¿cierto? Acá es lo mismo. Ustedes están identificando el problema, por lo tanto tienen que presentarlo como un problema negativo, no diciendo, menos mal que tiene un 85% de agua potable en la comunidad, ¿cierto? Y no como una falta de una solución, porque la solución es una alternativa. Entonces no puedo decir lo que pasa, no puedo decir lo que pasa es que a ellos les falta un sistema de tratamiento de arena. Es una solución de potabilización, no es la única, ¿cierto? Por eso estoy asumiendo que es para dar utilidad. A lo mejor ese no es el problema. A lo mejor el problema es que el agua viene contaminada con otras cosas, no lo sé. Por otro lado, esta situación analizada puede visualizarse como varios problemas. A lo mejor ustedes no están identificando el problema principal, el síntoma lo están identificando. Voy a tomar el mismo ejemplo del agua potable. Yo estoy identificando el síntoma donde yo estoy tomando las estadísticas de las postas rurales y veo que en muchos niños tienen altos problemas gástricos, intestinales, enfermedades e infecciones. Entonces, claro, el problema puede ser, los niños tienen altos problemas de enfermedades gástricas e infecciones, que entre ellas está la hepatitis y otro tipo de enfermedades. No me acuerdo cuál tipo de hepatitis por el tema del agua, pero una de ellas es, no capilar, no es de eso, se lo garantizo. Entonces, de alguna forma, cuando yo presento el problema, que los niños tienen altos problemas de enfermedades, es como confuso eso, porque yo digo que a lo mejor lo voy a solucionar entregando una mayor red de salud y poniéndole más recursos y más médicos en las postas rurales. ¿Solucionó el problema de raíz? Díganme ustedes. No, obviamente que no, porque lo único que estoy haciendo, estoy apaleando el problema. Estoy mejorando la atención en salud. A lo mejor el niño lo puedo rápidamente derivar a un policlínico, lo puedo llevar a lo mejor a la ciudad para que lo atiendan mejor, o darle mejor acceso a cama, pero no estoy solucionando el problema, porque tengo que entender por qué se está enfermando. ¿Y por qué se está enfermando? Porque es del 15% que no tiene acceso a agua potable. Entonces, si yo quiero realmente solucionar ese problema, no tengo que agregar más cobertura en salud, sino tengo que preocuparme de la raíz del problema. Fíjate, el problema principal. Y eso es lo que busca esta evaluación de proyectos, no que ustedes simplemente empiecen a redondar. Y aquí yo les voy a comentar algo mío, de que cuando me dijo el problema en la salud, lo que estudio yo estudio enfermedades de invierno, porque soy temático, soy estacionario, digo, ¿cierto? Soy de estaciones. ¿Y por qué yo estudio las enfermedades de invierno? A ver si ustedes recuerdan lo que les enseñé a ustedes en clase. ¿Por qué yo estudio las enfermedades de invierno? Porque hay aumento
con la contaminación. Exactamente. Lo está tratando de relacionar. Exactamente, estoy tratando de relacionar eso, exactamente. Y de hecho, coincide en algunos casos y no coincide porque tampoco es 100% directo, pero empeora la situación en invierno por varios factores, ¿cierto? Por lo tanto, cuando vienen los expertos de afuera, y que son los que se reúnen con el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Salud, les dicen que ustedes tienen altos problemas de contaminación, que se llama epidemia, ¿cierto? Y que esa es una de las bases de muchos problemas que ocurren en las consultas de urgencia. Pero cuando uno ve el frente de batalla, ¿cierto? Muchas veces se colapsan estas consultas de urgencia y ellos quieren abarcar más población con una mayor cantidad de cobertura, que está bien. Pero el problema de fondo lo están diciendo es que si ustedes no protegen su medio ambiente, no lo mejoran, van a seguir teniendo este problema que podría ser evitable, que tiene que ver con uno de los factores de riesgo. Hay otros factores de riesgo que también coinciden, ¿cierto? Pero ese es uno de ellos. Por otro lado, tenemos que observar la realidad. Esto tiene que ser objetivo, esto tiene que ser con datos reales, no tiene que ser empírico, no tiene que ser inferido, sino que tiene que ser real a la situación que queremos ver. Por lo tanto, tenemos que ver la situación, los efectos negativos que están ocurriendo. Tenemos que detectar disfuncionalidades, que significan problemas que hay, por qué esta cosa no está funcionando, por qué estas personas no tienen acceso a agua potable. O sea, tenemos que entender por qué. A lo mejor la solución puede ser un tema más que porque ellos no quieren, sino que puede ser un tema técnico, puede ser un tema económico, puede ser un tema logístico, ¿cierto? Porque no sé si ustedes saben que en muchas zonas rurales acá de nuestra región el agua potable está llegando por camiones cisterna. Porque de hecho, vayan a Florida en verano, los invito a que vayan a ver cómo le abastecen a todas las zonas rurales el agua con contenedores, porque ya los pozos se les secaron. Entonces, si uno buscaba las prácticas tradicionales de agua potable que tenían en los campos, eran norias, ¿cierto? ¿Conocen las norias? Las norias eran pozos estos redonditos, uno tiraba la cubeta, en términos simples, ponían bombas después, pero eso se secaban. Entonces, no todos tienen acceso a pozos profundos, por lo tanto se quedan sin agua. Y tampoco llega una cobertura de herrera ya tan lejos, ¿cierto? Porque están en lugares aislados, y ese puede ser este porcentaje, uno tiene que entender eso. Por otro lado, tengo que contrastar la situación para analizar los niveles habituales, normales y estándares. Entonces yo podría tomar un lugar objetivo y contrastarlo con el resto del país, por ejemplo, o con el resto de la región, como para decir que efectivamente este es un problema muy focalizado y no un problema de todo. Porque lo peor que podría decir es que, oye, acá hay un 15% de familias o personas que no tienen acceso a agua potable, y lo vaya a presentar como un problema relevante, y me dice, oye, pero a nivel nacional es un 50%, entonces vamos a aplaudirle a ellos que tienen más cobertura. Entonces ya no es un problema. Se me dio vuelta la... ¿Me entienden? Entonces es bien relevante eso, de contextualizarlo. Aunque suene ridículo, esto para mí es relevante, porque son 1015% si soy alcalde de una comuna, pero si me comparo con el resto del país tiene 50%. Entonces cuando yo lo presente como prioridad, probablemente no sea prioritario, porque todas las otras comunas están en peor condición que nosotros. Por lo tanto, ellos son los que deberían presentar el proyecto, y eso podría ser un contraargumento. Pero para mí igual yo creo que el 100% lo tenga. O sea, no he perdido el foco, pero eso también hay que considerar. Por eso digo, contrastar la situación respecto a los niveles habituales. Y eso es muy relevante, porque estoy levantando una iniciativa que apunta también a levantar financiamiento que pueda costear este proyecto. Y por último, usar referencias variables que sean comparables, como usar términos económicos, sociales, productivas u otro tipo de indicador según lo que ustedes quieran desarrollar como proyecto social y según la problemática. Entonces, tienen que demostrar que el problema existe, y eso lo demuestran ustedes. Los evaluadores van a leer lo que ustedes escriben. Entonces muchas veces cuando a mí me piden ayuda, o cuando yo presento mis proyectos, porque yo compito con fondos concursables, al igual que lo van a hacer ustedes, y espero que lo hagan, porque les estoy entregando herramientas para que puedan potenciar y puedan buscar formas de financiar sus buenas iniciativas, ¿cierto? Esa es la idea de esto. Se van a dar cuenta de que los proyectos tienden a ganar o obtener financiamiento porque compiten, y varias iniciativas sociales compiten entre ellas, ¿cierto? Los fondos también son limitados, cuando demuestren que el problema existe realmente y está bien fundamentado. Y eso es lo que quiero ver hoy día en el taller. Otro tema que es importante, y voy a tomar como ejemplo esto porque yo lo he trabajado mucho, dado que trabajo en el doctorado en energía, el cual de alguna forma yo formé y yo creé en este caso para
poder abordar varias temáticas, no solamente temas tecnológicos, sino también mejorar temas de sustentabilidad de la energía. Tomemos estos indicadores que todavía se hablan en el mundo, porque esto es parte de la agenda de la ONU, ¿cierto?, de mejorar el acceso a la energía, y que tiene que ver con los hogares sin acceso a electricidad o que dependen de fuentes no comerciales. ¿A qué me refiero a fuentes no comerciales? De que algunos hogares que no tienen electricidad tienen que a veces conectarse a generadores, tienen que pagarle a un vecino, todo eso, porque eso también ocurre en algunos países donde no tienen acceso a electricidad y tienen que costearla mucho más cara, o simplemente no tienen electricidad, por eso se habla, o no comercial, o sea, no tengo suministro a través de una compañía, o a través de una red que trabaja con un criterio de optimizar y menor costo. Y los componentes del problema es que yo trato de identificar los hogares sin acceso a energía o las personas que no tienen acceso a energía, porque hogares son las viviendas por lo general y los hogares son núcleos familiares que están constituidos, pero puede ser que el problema, y lo mismo pasa con CACEL, la CACEL funciona en Chile relativamente ok porque coincide con la cantidad de núcleos. De hecho, hay un poquito más de núcleo que hogar, ¿no? Ustedes conocen el concepto de núcleo familiar. Yo puedo tener una vivienda con 2 núcleos familiares o 3 núcleos familiares, en términos en castellano. En esa misma casa vivo yo, con mi familia, con mi hijo y todo eso, y mi hijo vive con su pareja y su hijo y todo eso en el mismo hogar. Entonces, si nosotros tomamos núcleos familiares, está el núcleo mío, que es de mi hijo, todo eso, incluyendo el otro núcleo, que es la familia de mi hijo, que está con su pareja o su esposa y sus hijos. Entonces, claro, cuando uno ve el término de vivienda, te puede dar un indicador cuando son viviendas físicas o hogares, pero cuando hablamos de personas, en realidad que toman el concepto de los habitantes, y no están teniendo acceso a energía, porque en caso de que una vivienda no tenga electricidad y hay 3 núcleos, hay mucha más gente que no tiene acceso a electricidad, ¿se fijan? Entonces, por eso uno trabaja, o si es un hogar unipersonal, una vivienda, una persona, que era un poco la tendencia que estaba teniendo Chile. Un poco, estaban bajando la cantidad de personas por vivienda, a diferencia de otros países que son muchas más las personas que viven bajo un mismo techo. Bajando la tendencia, no digo que son todos unipersonales, pero estaba bajando la tendencia. Entonces este es un problema que a lo mejor para Chile o para ustedes no lo han visualizado mucho, y aquí yo quiero usar lo mismo que estaba ocurriendo y lo que a lo mejor les va a hacer sentido a esto, porque cuando uno ve estos mapas, que normalmente tienen que ver con las Naciones Unidas y con la agenda que ellos hacen, les voy a mostrar un mapa más adelante. Las Naciones Unidas tiene varias agendas de trabajo que tienen que ver la dimensión social de la energía, y una de ellas es el acceso a electricidad. No es el acceso a gas, el acceso a leña, eso es irrelevante. Es el acceso a electricidad. Y van a ver por qué. Porque si está en las Naciones Unidas en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, dice que la energía contribuye a la reducción de la pobreza. Y así lo estableció. Tal cual, y lo dice las Naciones Unidas, da el derecho universal de acceso a la electricidad. O sea, es un derecho universal de que todas las personas tengan acceso a la electricidad. Porque me permite generar ingresos, me permite trabajar, tener máquina de herramientas, me permite extender mi horario de trabajo, ¿cierto? Si nosotros trabajamos como las gallinas, que es el término que significa que se pone el sol y las gallinas se acuestan, se dan cuenta que nuestro horario se reduce bastante en los meses de invierno. Tiene que ver con la comunicación. ¿Por qué? Porque si yo no tengo electricidad, lo más probable es que tampoco tenga televisión, tenga muy poco acceso a radio, no tengo telefonía, no tengo nada, entonces no estoy comunicado con el resto del mundo. Y ahora sí es relevante, la comunicación es la primera forma de poder incorporar a las personas en la sociedad. Pueden ustedes estar de acuerdo o no, pero si no tengo acceso a ellos o ellos no tienen acceso a la sociedad, están aislados comunicacionalmente, más allá que sea una aislación física, están desconectados de la realidad que está ocurriendo en el territorio. Y por otro lado, la seguridad, o sea, yo creo que ustedes se han dado cuenta cuando no hay iluminación, no hay electricidad, no hay nada, se oscurece y todo se vuelve oscuro, y eso también es un tema de seguridad, ¿cierto? Esa sensación de seguridad, a lo mejor es seguro, ahí no pasa nada, pero también en la noche hay animales, un montón de cosas más. Estoy hablando acá a los chilenos que porque está oscuro me venían a saltar, a lo mejor porque está oscuro me vienen a comer los leones. Veanlo desde ese punto de vista, porque estamos hablando de varios países que están todavía sin acceso a importante electricidad y es un problema para ellos. Y fíjense que bajo este concepto se ha tomado la energía como un problema, y se lo estoy dando a ustedes para que abran su espectro de identificar problemas hacia el problema raíz,
Por ejemplo, hay estudios que vinculan la energía y la salud. Y de hecho son los estudios Energy and Health Nexus. Y Nexus son estudios que se han sido financiados como programas marco. ¿Por qué la salud? Porque los que no tienen acceso a electricidad tampoco pueden tener acceso a medicamentos y mantener medicamentos que sean los que se quieran refrigerar, entre ellos la insulina. El que tiene diabetes o es insulino dependiente sabe que la insulina tiene que ser refrigerada. Por lo tanto, si yo vivo en una de estas comunidades y no tengo acceso a energía eléctrica, no puedo mantener insulina en mi casa si estoy en un clima templado o caliente, ¿cierto? Lo que implica que tengo una calidad de vida bastante mala, porque el que no tiene acceso a insulina se muere. O mata su riñón en poco tiempo, ¿cierto? Y la insulina dependencia es algo que ha estado incrementando en las poblaciones por distintas razones. Diabetes mellitus es uno de los problemas de Chile. Es un indicador de otro factor de riesgo, ¿se fija? Ahí estoy haciendo un estudio que como ahí después le voy a contar, pero da lo mismo. Calidad de aire. Como no tengo electricidad, todo se basa en combustión, incluyendo la iluminación. Tengo estos chonchones de grasa y aceite que se usaban antiguamente en ambientes cerrados y eso es contaminante, ustedes saben. Uso velas que también contaminan, ¿cierto? De mala calidad probablemente, yo mismo me las puedo hacer. Y eso es un problema, entonces se está estudiando estos nexos de cómo fomentar la energía para poder mejorar la salud de la población. Otro lado lo ve con el tema del agua. Energy and Water Nexus. También hay proyectos e iniciativas que se financian en este paraguas. ¿Y por qué? Porque muchos de los problemas de potabilización que tienen en comunidades no se pueden lograr porque no pueden sacar el agua o bombearla porque no hay electricidad. Y las bombas requieren electricidad para sacarlas, por ejemplo, de pozos o para poder pasarlas por filtros de arena. Si alguien quiere poner un filtro de arena sabe que por sí solo el agua no va a bajar. Tengo que impulsarla a través de un filtro especial. Y eso requiere electricidad. Entonces, se ve ese punto de vista, tratamiento de aguas residuales también, lo mismo, después yo mismo contamino mis propias aguas al disponer los desechos metabólicos. Entonces está todo vinculado con la falta de energía y por eso hay muchos estudios asociados al Energy Water Nexus. Si lo queremos ver desde el punto de vista del alimento, para que vean que la energía puede ser un hilo transversal, tenemos problemas de que sin agua tampoco puedo usar aspersores, puedo regar si no tengo el agua superficial y eso implica baja productividad. Y es bien interesante esto porque la productividad, cuando uno lo ve pensando de que el agua tiene que ser la que está natural disponible, uno se da cuenta que hay altos niveles de productividad en la producción de alimentos en Israel, en el desierto, los kibbutz que tienen allá, porque tienen sistemas de riego por infiltración y varios aparatos y tienen varias técnicas desarrolladas en lugares donde no hay agua. Entonces no es solamente vinculado al tema de la disponibilidad de recursos, sobre todo en un contexto de cambio climático, sino también tener la energía suficiente para poder procesar, captar, depurar y entregar el agua al cultivo para mejorar mi rendimiento de la tierra. Ustedes saben que una planta que tiene poca agua crece poco. Es uno de los, puede decir, los ingredientes básicos para que las plantas crezcan, ¿cierto? Y eso es relevante. Y también, por supuesto, todo lo que tiene que ver la cadena de frío. Antiguamente en Chile hicieron muchos proyectos sociales en las caletas pesqueras que implicaban instalarle un frigorífico para que pudieran mantener sus productos. De lo contrario, los pescados, los mariscos, todo lo que sacaban duraba poco, perecía muy poco, lo que implicaba que, o si no lo podían vender rápidamente, lo tenían que botar. Y como lo tenían que vender rápido, se lo compraban a cualquier precio. Y por lo tanto, para poder mejorar las condiciones de ingreso de ellos, se financiaban proyectos de frigoríficos que les permitían mantener los productos en cadena de frío, por lo tanto, les aumentaba la vida de estos productos y podían de alguna forma mejorar el tema de la oferta y la demanda. Porque sin electricidad no hay frigorífico, ojo. Se requiere funcionar. Por lo tanto, la energía está vinculada incluso a la educación. Para que digan, ya el profesor le dio la parte productiva. No, por la educación. Piensen ustedes, los que trabajaron con proyectos en el área de educación, que fueron, si bien, muy importantes, pero piensen a nivel global. La educación en el mundo, ¿cierto?, está vinculada con el acceso a la información, ¿cierto?, a la iluminación, ¿cierto? Si estoy en este momento en una sala de clase haciendo clases con poca iluminación, o no tengo iluminación en mi casa, no puedo estudiar en la noche, no puedo tener acceso a internet, no puedo tener acceso a material tecnológico, ¿cierto?, de enseñanza, y yo tengo ya una brecha en relación al que sí tiene acceso a esto. Entonces muchas veces las soluciones van por el lado de mejorar el acceso a esta energía como un tema de poder mejorar cualquiera de estos nexos, ¿cierto? Entonces tengo
La identificación del problema, yo les planteé como ejemplo el tema de la energía y después lo voy a retomar. ¿Por qué? Porque a mí me ha tocado evaluar y ver proyectos que se presentan en esta línea y les voy a mostrar algunos ejemplos. Y lo importante es que una vez que busco el problema tengo que hacer el diagnóstico de la situación actual. ¿Y qué le tengo un diagnóstico? ¿Alguien me puede colaborar más allá de las palabras que ponemos? Cuando alguien pone un diagnóstico, ¿qué es lo que hace? Lo describo el problema, levanto información, esto es muy relevante, ustedes lo tienen la capacidad de hacerlo. Yo he visto sus proyectos, leí sus proyectos, algunos los tenían centrados, otros están un poquito desalineados, pero es una mejora cosmética, o sea, no es un tema de fondo que no saben escribir. Identificar el problema, buscar datos, levantar la relevancia, localizarlo geográficamente. A mí me preocupa cuando alguien de repente plantea un problema y el problema es el mundo. Entonces, como queda tan grande el problema, no sé qué hacer. ¿Cierto? Y es lo mismo. O sea, imagínense ustedes con lo que está ocurriendo en Chile. Dice que el problema de Chile es que toda la